Lindo día para ti. Te habla Juanpa Yauducani, líder del Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación, quien junto a Sandra Arbeláez desde Sanarte con Cocoa y Silvia Londoño en Mi Despertar Toca Tu Alma, hemos creado este espacio maravilloso de Teje el despertar de tu alma con un caminar extraordinario. Este es el día número 10 de este transitar. Y estamos haciendo un espacio de reflexiones tomadas del libro La liberación del alma, para escuchar nuestro corazón y conectar con el alma. Y antes de arrancar esta travesía, quiero contarte que en este día, o en la parte del día 10, se nos invita a liberarnos. Y es una liberación bastante interesante. Te lo voy a contar desde mi historia de vida. Todo el tiempo, cuando empezamos los procesos del ser, creemos que requerimos sanar y buscar ayudas y salir de la depresión o salir de ciertos comportamientos psicológicos. El primer punto y determinante en este transitar es ese darnos cuenta de que estamos con algo en nuestro interior. Perdón que tengo moquillos en esta grabación y quiero contarte que Juanpa tuvo un espacio de depresión en sus años antes de iniciar este transitar hace 7 años. Me acuerdo que este ser humano no le veía nada valioso a la vida, se dedicaba a trabajar, a encerrarse en sí mismo, a encerrarse y opacarse del mundo, era apagado, no sonreía. Y justamente fue hace 7 años cuando empieza ese despertar que él se da cuenta que la vida era otra cosa, que había que empezar a tramitar internamente lo que sucedía, que había que empezar a ver el lado positivo a las cosas. Así inició el camino él. Y empezó a hacer ciertos procesos, que sanación con Reiki, que procesos coercitivos de la mente, que encontrar su vocación. Y empezó con una serie de situaciones, pero aún así, dentro de su ser, le hacía falta algo. Y justamente en ese darse cuenta que le faltaba algo, pudo comprender que Juanpa es un ser en construcción todo el tiempo. Pudo comprender que ese vacío que él sentía por dentro no tenía que ver nada con él. Tenía que ver con las heridas o imágenes repetitivas que quedaron guardadas en la mente subconsciente de él. Y la invitación que nos hace el libro de entrada con este apartado número 10 es cómo voy a empezar a observarme en mi interior. Juanpa, cuando comienza ese camino, se permite escuchar esas voces, se permite escuchar esos ruidos, como te lo dije en un audio anterior. Y una de las maneras que encontró él para empezar a conocer esos pensamientos, sin darse cuenta que estaba haciendo eso, fue escribiendo en un proceso de psicoanálisis. Empezó a ver que habían pensamientos de odio, que habían pensamientos de rencor, de mucha rabia por el bullying que le hicieron en su momento, que tenía pensamientos de rechazo sobre todo, inclusive heridas emocionales con respecto a papá y a mamá. Y en él se darse cuenta de descargar todos esos pensamientos, y que aún ahora lo sigue haciendo, descargando todos esos pensamientos en su libreta de apuntes, pudo comprender que era tema de la mente y de su historia de vida pasada,
Y todo eso lo llevaba a comprender que estaba viviendo desde el pasado, sin ni siquiera escuchar su corazón. Y es ahí donde nace el libro Escucha la llama de tu corazón y simplemente sonríe, conectando la sinfonía que genera el ja 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 como melodía perfecta del ser. Y te traigo este ejemplo porque es mi historia de vida, como te pudiste dar cuenta, y eso es lo que nos invita el libro en este apartado: cómo liberarnos. Y uno de los elementos importantes es no ir en contra de la mente o esos ruidos internos, sino que hay que integrarlos. Yo lo que hice fue abrazar esos pensamientos. Me costó un montón de llanto y me sigue costando aún porque sigo en construcción, solo que con un nivel más elevado. Y esos pensamientos ya se vuelven como pistas para darnos cuenta, darme cuenta de más bien algo nuevo por integrar, ni siquiera es sanar, porque a la final, como nos dice el apartado número 10, no hay que ir en contra de lo que la mente piense, no hay que ir en contra de esos pensamientos, simplemente nos convertimos desde el silencio a observarlos, a sentirlos y a soltarlos para liberarnos. Y saber que la mente es un procesador únicamente de elementos o pensamientos, y que la verdadera guía y que fue lo que empezó a darme pistas fue ese corazón que habita en cada uno de nosotros. El corazón, hay investigaciones que dicen que el corazón tiene neuronas. No te lo profundizo acá porque sería otro tema, pero te lo traigo de referencia porque ciertos milisegundos en los que el cerebro, en los que tú observas algo, lo procesa inmediatamente el corazón con su chakra corazón y luego le manda el mensaje a la mente. Por eso siempre se nos ha dicho en el día a día: conecta con tu corazón, con tu verdadero propósito, pero no nos dicen el cómo, y el cómo lo debemos de descubrir cada uno de nosotros escuchando al corazón. ¿Y cómo escuchamos al corazón? Simplemente sabiendo que no somos los pensamientos que hay en la mente. Y es aquí donde empieza la verdadera maestría del ser. Wampa decide crear un espacio llamado Camino a la Vocación. No tenían, bueno, sí tenía idea de algo, sí. Él inicialmente lo creó para abrir espacios descritos para él hacia el mundo, desde su historia de vida o desde su propósito de sanación, de conexión con la vida. Y luego Camino a la Vocación fue tomando fuerza y se convirtió en procesos gratuitos de 21 días. Y él solamente lo visualizaba desde adentro, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y ya hoy en día es un centro vocacional y del ser, pero todo partió desde adentro, sin hacerle filtro a la mente, sin saber si iba a funcionar o no iba a funcionar, simplemente fluyó, empezó a liberar. ¿Y qué invitación te quiero hacer en la mañana de hoy, o en la tarde, o en la noche, según estés escuchando este audio? Convirtámonos mejor, es la palabra, en esos verdaderos observadores de todo lo que nos ocurre. No trates de callar la mente, simplemente, como decimos en el mundo del software, que yo por profesión soy ingeniero informático, darle clic derecho, deshacer, o clic derecho, cortar. La mente siempre va a tener pensamientos, la mente siempre va a tener elementos que te va a traer refuerzos para distraerte. Pero ¿en qué realmente quiero enfocar mi mirada? ¿En lo que estoy observando externamente, sabiendo que los pensamientos están ahí, o quiero darle energía a esos pensamientos y conectando con emociones que inclusive ni siquiera te pertenecen o nos pertenecen? La liberación arranca desde ese entonces, poniéndonos detrás de la mente subconsciente, realmente
convirtiéndonos en observadores, no dejándonos llevar por lo que la mente nos quiera proporcionar, sino simplemente viviendo cada experiencia como un juego. La vida es un juego. ¿Recuerdas cuando éramos niños que saltábamos, que corríamos y que no nos importaba si nos caíamos y nos raspábamos? Esas son las condiciones que la vida nos pone. Juega, juguemos, para que en ese juego saquemos lo verdaderamente provechoso, que es la vida realmente. Conectar con el alma no es sino clic derecho y deshacer. Desde el desaprender para volver a aprender. ¿Aprender qué? El verdadero propósito de la vida. Hay algo importante que quiero tomar del libro. No lo voy a tomar textual, sino que te lo voy a traer en una idea. El libro menciona que para liberarte, primeramente hay que darnos cuenta que la psique o la parte mental no está bien, no está sana, no está en óptimas condiciones. Hay que hacerle una actualización. ¿Cómo le hacemos la actualización? Simplemente escuchando al corazón. ¿Y cómo escuchamos al corazón? Dejándonos guiar por la conciencia. ¿Y cómo llegamos a la conciencia? Separando la voz que normalmente escuchamos internamente y sabiendo que la conciencia siempre va a tener la respuesta. El objetivo, la clave es volvernos observadores para liberarnos. Hay que actualizar la mente. ¿Y cómo la actualizamos? Descargando. Así como cuando tú estás en un computador y requieres bajar un aplicativo, tú descargas ese aplicativo y luego lo instalas. Así hay que hacer con el proceso del ser. Hay que descargarle a ese procesador que se llama mente información que nos empiece a desconectar de ese enfoque melodrático, bueno, la palabra es, bueno, como dramático, que normalmente nos trae la mente como anticipándonos, aparentemente para protegernos. Pero las respuestas siempre están en ese yo interior, que el libro lo llama conciencia, conciencia divina. Y para conectar con los verdaderos anhelos del corazón, que es una frase muy típica que uno escucha por ahí, lo único que hay que hacer es jugar. ¿Y a qué estamos jugando en este momento con la vida? Juguemos a respirar. Juguemos a respirar conscientemente. Juguemos a que simplemente todo lo que la vida nos propone son partes de las reglas del juego. Y con ese apartado termino este maravilloso día número 10 del proceso tejer el despertar, tejer el camino de tu despertar. Proceso guiado entre Silvia Londoño desde Mi Despertar Toca Tu Alma, Camino a la Vocación de mi parte, Juan Payau Ducani y Sanarte con Cocoa.